En los días de Daniel, 4 naciones dominaban el Medio Oriente, a saber, eran Egipto, Lidia, Babilonia y Media. Pero durante el reinado de Nabucodonosor, Babilonia llegó a ser la potencia dominante. Cuando este rey murió, a saber Nabucodonosor, Media adquirió una preponderancia mayor, y cuando a su vez se le unió Persia, el imperio medo-persia absorbió a Babilonia, Egipto y a Lidia. Durante la infancia de Daniel, Egipto era todavía una potencia digna de respeto. El reino de Judá, la patria del profeta, constantemente trató de aliarse con Egipto para protegerse de los invasores babilonios. Cuando Nabucodonosor, para afianzar su imperio, logró conquistar Jerusalén por primera vez en el año 605 a.C., obligó a Joaquín, rey de los judíos, a quebrantar su alianza con Egipto y a firmar un tratado de paz con Babilonia. Sin embargo, Joacim renovó su especial relación con Egipto. La diplomacia internacional del Medio Oriente ya era inestable en aquellos días. Nabucodonosor visitó 3 veces Jerusalén y en cada ocasión le infligió un castigo mayor. En la primera de esas oportunidades, a la que nos acabamos de referir, se llevó muchos de los preciosos utensilios que se encontraban en el magnífico templo construido por Salomón. También llevó cautivos a una cantidad de jóvenes judíos cuidadosamente seleccionados. En la segunda visita, Nabucodonosor puso fin a esta rebelión y se tuvo que rendir, pero confiscó gran cantidad de utensilios del templo y se llevó 10.000 cautivos más. Más tarde, como a consecuencia de una grave revuelta judía bajo la conducción del rey Sedequías, Nabucodonosor hizo su última visita a Jerusalén en el año 586 a.C. Después de un prolongado asedio, destruyó la ciudad hasta los cimientos. Con ella también destruyó por completo el templo y asimismo se llevó en cautiverio a casi todo el resto de los habitantes de Judea y solo dejó allí a algunos entre la gente pobre, como lo relata Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 25. El profeta Ezequiel fue llevado en cautiverio en ocasión de la segunda visita de Nabucodonosor, Daniel en la primera. Nabucodonosor también trasladó a Babilonia a los habitantes de muchos de los países que conquistó, pero Jeremías, el profeta, había prometido bajo la inspiración de Dios que después de 70 años Dios se encargaría de que a lo menos los cautivos judíos tuvieran la oportunidad de regresar a su hogar, como lo relata en el libro de Jeremías en su capítulo 29, verso 10. Esto nos permite recordar que Daniel vivió en Babilonia hasta el año primero del rey Ciro. Estamos más o menos entre los años 538 y 537 a.C., cuando esos 70 años estaban por cumplirse. El rey Ciro el Grande fue el conquistador que puso al imperio babilónico y fundó el imperio medo-persa o imperio persa. A muchos les pareció que Ciro siempre decía y hacía lo correcto. Siglos después de su muerte prematura, en todo el Medio Oriente se lo consideraba una especie de hombre ideal, una especie de Bolívar o un San Martín, digamos. Una de las primeras cosas y de las mejores que hizo el rey Ciro después de derrotar a Babilonia fue promulgar un decreto para permitir que todos los cautivos y sus descendientes regresaran a su patria, si así lo deseaban. No solo los judíos, sino los otros pueblos, los cuales Nabucodonosor había llevado en cautiverio, recibieron su libertad. Además, Ciro ofreció devolver todos los dioses que Nabucodonosor se había llevado. En el caso de los judíos, que por supuesto no tenían imágenes de Dios, eso significaba la devolución de los sagrados utensilios del templo e incluso la promesa de su reconstrucción a cargo del Estado. Por lo tanto, el año primero del rey Ciro fue un año memorable para todos los pueblos cautivos y sus dirigentes religiosos. Debe haber sido maravilloso vivir lo suficiente como para llegar al primer año del rey Ciro. En realidad, Daniel vivió más que eso. La fecha de su última visión es el año tercero del rey Ciro, como lo expresa Daniel en su capítulo 10, verso 1, cuando
debe de haber tenido unos 87 años. En esta última visión Dios prometió a Daniel que sus escritos serían bien comprendidos en el tiempo del fin, de modo que en un sentido especial Daniel recibiría su suerte al final de los días, como lo expresa Daniel en capítulo 12, versos 4 y 13. En ese entonces Daniel era demasiado anciano para poder aprovechar la oportunidad de regresar a Palestina, pero habría vivido una vida buena y había gozado de la bendición de Dios desde el principio hasta el fin, y recibió la reconfortante seguridad de que el libro que Dios le había inspirado, que daría tanto consuelo a los seres humanos a través de los siglos, sería particularmente apropiado para la generación que habría de vivir en los días finales de la historia. Terminado este contexto, vamos a seguir a continuación con ideas redondeadas a partir del libro de Daniel que nos ayudarán a entender las profecías, y vamos a ver quién es y de qué nos quiere hablar este libro. Los invito para que no se pierdan la segunda transmisión de Tamid Ministerios. Que el Señor los bendiga grandemente.